Hola corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Escorpio, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo. Hoy estaré sorteando una lectura gratuita. Escorpio, para obtener esa lectura tienes que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Vamos a comenzar, Escorpio. Como ya sabéis, nos centraremos más en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Escorpio, y el trabajo. Los que sí estáis trabajando, tenéis dudas de avances en el trabajo. Bien, dice, hay dudas, pero tú vas a tener noticias relacionadas con lo laboral, de posibilidad de cambios, avances de cara a futuro. Ahora, Escorpio, ¿son positivos esos cambios para ti? Las cartas dicen que no. Ahora, veo otra parte de vosotros, Escorpio, como que recibís noticias en las cuales tú tienes la posibilidad de cambiar de trabajo. Y esto es lo que tú te tienes que plantear. ¿El cambio sería positivo para ti, Escorpio? Las cartas dicen que no. Y esto ya cada uno, cuando llegue el momento, lo aplica a su historia y ya ve lo que hace. Escorpio, que no estáis trabajando. Llegan noticias, Escorpio, pero no son unas noticias que a mí me digan que es un trabajo estable ni nada por el estilo, son noticias como para un trabajo, días sueltos y un tiempo determinado, Escorpio. Escorpio, que tenéis un negocio, ciertas dudas sobre cambios de cara a futuro relacionados con tu negocio. Yo te diría, Escorpio, antes de realizar cualquier tipo de cambio, yo te diría que esperaras. Espérate por lo menos un mes, Escorpio, y después decides. Ya verás por qué te lo digo, Escorpio, ya lo sabrás por qué te lo digo. Y ya me escribirás. Vamos a seguir, seguimos, Escorpio. Seguimos con tu economía. Vamos a ver, Escorpio, y tu economía. Muchos de vosotros estáis como a día de hoy, bien, Escorpio, queriendo obtener algo o luchando por solucionar algo, como que vais a pedir algo que os pertenece. Y dice, esto se podría pedir, esto si se pidiera, Escorpio, ¿llevaría el curso que nosotros queremos que lleve? Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Escorpio, que queréis realizar algo importante, obtener un dinero importante relacionado con una vivienda o algo por el estilo, las cartas dicen que es el momento. Pero que también eso marcaría un antes y un después en tu vida. Porque aquí dicen las cartas, cuidado con quién haces esos tratos. Bien, Escorpio, que estéis esperando un dinero que tenga que ver con lo familiar, dice, esto, para que fluya esto, hay que meter presión, así lo dicen las cartas, literal. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Escorpio que estáis solteros. Vamos a ver, Escorpio, que estáis solteritos. Dicen las cartas que está en un momento de tu vida, Escorpio, en el que estás soltando muchas cosas del pasado, muchas situaciones, cosas negativas, y que estás entrando en un contacto contigo mismo que es súper importante. ¿Bien? Pero aquí también dicen las cartas, estás teniendo mucho control con todo lo que tenga que ver con el pasado. Bien, Escorpio, solteros, vais a hacer algún tipo de desplazamiento o algo por el estilo, y ese desplazamiento tendrá que ver con conocer a alguien. O sea, que no es que primero tú haces un desplazamiento y después y a raíz de ese desplazamiento conoces a una persona, no.
que tú haces un desplazamiento para ir a conocer a una persona, así lo dicen las cartas. Entonces, esta persona es importante, pero también te voy a decir algo, Escorpio. Cuando tú conoces a esta persona, hay como una lucha interna en ti, como que crees que no te va a dar la estabilidad que tú necesitas. O tú ves una persona muy inestable o algo por el estilo en este caso. Vamos a ver por qué dicen esto las cartas. Vamos a ver, mi queridísimo Escorpio. Que estáis solteros. Vamos a ver. Porque las conversaciones con esta persona, Escorpio, te dan a entender de que no has soltado totalmente una relación, ¿no?, de su pasado. A ver, esta persona te habla mucho o te va a hablar mucho de lo que tiene en común con esa persona del pasado, pero hay algo en esas conversaciones que a ti te dan a entender que todavía existe una posibilidad de volver con esa persona del pasado. ¿Bien? Eso por un lado. Escorpio, solteros. Comunicaciones con personas del pasado están marcando también, ¿vale? Eso por un lado. Por otro lado, aquí dicen las cartas de Escorpio, todavía no ha llegado la persona importante en tu vida. ¿Bien? Dice que hay unas comunicaciones con una persona del pasado, pero que son comunicaciones que igual que vienen, se van, ¿vale? Personas importantes en tu vida, sí las va a haber, por supuesto, importantes, definitivas, por supuesto, que llegará el momento en el que lleguen esas personas, ¿bien? Pero aquí dicen las cartas que esa persona que sale como casi definitiva en tu vida, bueno, casi definitiva, yo digo definitiva, pero también te tengo que decir, Escorpio, que depende cómo se lleven las relaciones, ¿no? O sea, a mí cuando me preguntan, ya, pero esta persona es para toda la vida, pues depende, depende, ¿no? Depende cómo se lleve uno, depende cómo se hagan las cosas, ¿no? Entonces vamos a decir mejor que una relación o sea, una persona que es para una relación estable. Aquí llegaría esta persona, dicen las cartas, que llegaría justo 2 meses después, aproximadamente, el tiempo ya sabéis que es inexacto, 2 meses después de las comunicaciones que tú vas a tener con esta persona del pasado, como te he dicho, que son comunicaciones que igual que vienen, se van. ¿Ven? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis solteros. Vamos a ver un poquito más de esa persona con la cual tú tendrías una relación estable, ¿vale? Vaya. Es una persona que podría ser un poquito mayor que tú, ¿eh, Escorpio? Alguien un poquito mayor que tú. Alguien que ha pasado por un triángulo amoroso, ¿no? Es una persona que viene de un engaño muy grande. En cierto modo, ha estado muchísimo tiempo con alguien con el cual o la cual se ha conformado con muy poquito, ¿bien? Entonces, esto yo te lo digo para que tú sepas identificar a esta persona, no te lo digo, no pienses porque que esto, lo que ha vivido esta persona, lo vas a pagar tú, ni mucho menos, ¿bien? Escorpio, esta persona se puede ver en un principio un poco inestable en su vida, sí. Pero esta inestabilidad que yo veo no tiene nada que ver con que tenga otras personas, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro también. Vamos a ver qué más, Escorpio. Solteros. Luego es una persona que
detalle que veo aquí, que es muy entregada, es muy dedicada a su trabajo. Es alguien muy dedicado a su trabajo, que esto, en cierto modo, si lo quieres pensar así, bueno, pues si lo quieres pensar, tú vas a pensar que con la otra relación le pasó esto porque era una persona que solo veía por el trabajo, ¿no? Entonces, esto quizás, ¿qué es lo que yo vea aquí como punto a tener en cuenta? No negativo, pero no muy positivo, sí. Es algo que se puede cambiar también. También. Luego, también te voy a decir una cosa. No te dejes engañar con lo que te digan de esta persona. Mira, es una persona que no sabe defenderse bien. O sea, si a ti te vienen y te dicen algo de esta persona, no es alguien que va a insistir, Escorpio, en decirte, no, esto es mentira y esto te lo puedo demostrar. No es así esta persona. Es que es una persona que como que todo lo que le pase, pues ya está, pues ha pasado y ya está. Y no lucha ni por desmentirlo, ni por cambiarlo, ni por nada. Entonces yo aquí te diría que no te dejes llevar de lo que te digan. También te lo digo, ¿eh? Vamos a seguir, Escorpio, solteros. No te me vayas, ¿eh? Que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver... Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías. Escorpio. Muchos altibajos, muchos condicionamientos que te impiden, Escorpio, alcanzar el éxito. Así lo dicen las cartas. Condicionamientos que nos impiden alcanzar el éxito. Dice, estás empezando a vivir luego, por otra parte, que no tiene nada que ver con esto que te estoy diciendo, dice, tú ya comienzas a vivir una dosis de realidad, ¿no? En la vida. Pues esto no quiere decir que a ti te estén engañando ni nada por el estilo. Digamos que estás empezando a vivir lo que es una relación de verdad, ¿no? Entonces, esto tiene su lado positivo, su lado negativo. El lado positivo, que ves las cosas con más claridad, que empiezas a darte cuenta que todos los condicionamientos que tú tienes impiden tu evolución. Dice, esto te das cuenta y esto es algo positivo, pero también lo negativo es que sales como de una perspectiva que tú tenías, que era pues como una ilusión, ¿no? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio, que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios, vuestra relación se fortalece más a la vuelta de un desplazamiento que vosotros vais a tener, ¿vale? Es una relación que se fortalece. Es una relación en la cual tiene que haber una conversación entre vosotros respecto a todo lo que tenéis dentro. Hablan de una situación que tenéis dentro, que no habéis sido capaces de decir, de soltar, que tiene que ver con cosas del pasado. En fin, que esta conversación, a lo que yo quiero decir, es positiva para marcar un antes y un después, positiva y necesaria. Bien. Por otro lado, Escorpio, solucionaréis algo importante. Hablan de la solución de algo. Bien. La solución de algo importante quiere decir que tiene que ver con temas de papeles. Y esto también es muy importante para la relación. Bien.
Por otro lado, Escorpio, no todos vais a estar en todas las situaciones que yo estoy exponiendo. Por otro lado, aquí dicen las cartas, hay sentimientos muy fuertes entre vosotros dos, pero también a veces se ven distorsionados, vamos a decirlo así, por los bloqueos de uno de los dos. El bloqueo de uno de los dos es el que te he dicho antes. Se mezcla los condicionamientos que tenemos con esa dosis de realidad. Porque a veces cuando empezamos relaciones creemos que la relación va a ser siempre color de rosa. No, perdona. Las relaciones no son siempre de color de rosa. Porque hay que entenderse, hay que adaptarse y no todo el mundo está dispuesto a adaptarse. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados, en convivencia y novios. Y yo aquí voy a hacer hincapié en algo que estoy viendo, Escorpio. Que aunque yo veo sentimientos entre vosotros, las cartas dicen, es muy importante trabajar sobre esa inestabilidad interna que tiene uno de los dos. Porque esa inestabilidad interna puede llevarnos a dejar en un futuro, no ahora, o sea que esto se puede cambiar, como han dicho las cartas antes, que si se tiene esa conversación y se saca uno lo que tiene dentro y demás, podría cambiar. Que este bloqueo que yo veo, estos obstáculos que no se muestran, saldrán por otro lado y podríamos dejar entrar a nuestra vida o querer buscar de forma inconsciente a nuevas ilusiones. ¿Bien? Entonces, con esto hay que tener muchísimo cuidado. Vamos a ver qué más. Escorpio. Uno de los dos tiene que solucionar algo igual familiar o algo así. También es muy importante esto, Escorpio. Es muy importante para que la relación se viva de otra forma, para que haya una reconciliación con uno mismo, con la relación, para vivir esta relación como un nuevo amor. Así dicen las cartas. Cada uno que lo aplica a su historia, Escorpio. Ya me contaréis. Vamos a seguir con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Escorpio, y tu mensaje especial del amor. Te dice, estás en un proceso de cambios, Escorpio, no temas, libérate. No te dejes llevar de lo que te digan, no te dejes llevar por protocolos, Escorpio, muy importante. Y haz lo que dicta tu corazón. Vamos a seguir, Escorpio. Seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio, y tu salud. Vas a gozar de buena salud esta semana, Escorpio. Las mujeres, Escorpio, y sobre todo las mujeres, Escorpio, que estéis, digamos, en estado, debéis de cuidar mucho el tema del embarazo, Vamos a seguir, seguimos, Escorpio, con tu mensaje general. Mira, Escorpio, y tu mensaje general te dice que primero es necesario, Escorpio, quererse a uno mismo, que estás poniendo muchos bloqueos en tu vida, que no te dejas querer, y el no dejarte querer, Escorpio, el no dejarte mimar, está impidiendo que los demás, que el mundo, que tu entorno se acerque a ti. Cada uno que lo aplica a su historia. Escorpio, el número 66, 66 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Escorpio, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides
activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.